Los empresarios, sí, 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 los empresarios, salieron a criticar los libros de texto. Oiga usted nada más lo que le voy a decir. Particularmente el Consejo Coordinador Empresarial se avienta en contra de los libros de texto. Y no fue el único, también, sobre todo en Nuevo León, están muy enojados, ¿no? En Nuevo León están muy enojados con los libros de texto. Les voy a poner el comunicado del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Qué es lo que dice el Consejo? En relación con el debate público acerca de los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos y las guías pedagógicas para las y los docentes, el sector empresarial de México, agrupado en el Consejo Coordinador Empresarial, considera lo siguiente. No se cumplieron con los procedimientos para su elaboración establecidos en la Constitución ni la Ley de Educación al no estar basados en planes y programas de estudio. No considerar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas ni de los diversos actores sociales involucrados en la educación. Luego, están plagados de omisiones y errores que ya han sido identificados y difundidos por diferentes expertos y pedagogos y publicados en los medios de comunicación. Promueve sin razón la violencia y el encono y animadversión en contra de las empresas y empresarios que operan en el marco de la ley y que con sus inversiones generan empleos y contribuyen al desarrollo del país con inclusión y equidad, como lo han reconocido el presidente de la República en varias ocasiones. El Consejo Coordinador exhorta a las autoridades educativas del país a enseñar historias sin intentar reescribirla. Es relevante dejar constancia de los sucesos históricos y llamarlos por su nombre, en particular el asesinato de los empresarios Eugenio Garza Sada y Fernando Aranguren por parte de la Liga Comunista 23 de septiembre de 1973. En ese sentido, el Consejo Coordinador Empresarial se une a las voces que demandan la educación de nuestro país se centre en construir un sistema educativo de excelencia para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos sin ideologías, sin distingos de raza, género y posición social, y que la revisión de los libros de texto gratuitos se apegue al marco legal vigente en la materia. ¿Qué hubo? Estamos hablando de 2,000 asociaciones de empresarios y que alrededor, ellos presumen, ahí humildemente generan el 80% del PIB. O sea, los empresarios de México, pues, los machuchones, están muy enojados por los libros de texto. Porque en los libros de texto, según lo que ellos mencionan, se habla del asesinato del empresario por la Liga Comunista. O sea, ¿a quién se le ocurrió mencionarlo? ¿Por qué? ¿Por qué generan violencia así, tan cruel? Pobrecitos empresarios, ellos sufren mucho, 8,000 sufren, ¿ok? Piensen en los pobrecitos empresarios. De verdad que qué desconsiderados son, sin alma, sin corazón, los de la SEP. Desalmados son, de verdad que sí, qué feo. Pero miren, dejando la burla a un lado, me parece muy importante, me parece brutal que los empresarios salgan a quejarse de los libros de texto. Honestamente, no los han leído. ¿Es congruente que los critiquen? Sí, si pensamos que vienen desde esta liga de conservadores, que lo que quieren es promover la iniciativa privada, o sea, que celebraban los libros de Calderón cuando hablaba de Iberdrola, ¿no? Cuando enaltecía el papel de la empresa, como de sean empresarios. Y a la hora de la hora, les voy a decir qué es lo que pasaba. En los libros de texto te promovían el que fueras emprendedor, empresario, qué maravilloso. Pero cuando querías hacerlo, cuando salías de la carrera, porque las universidades son muy parte de esto, las universidades te venden mucho, sobre todo las privadas, te venden mucho este rol de que cuando salgas de la carrera vas a tener un sueldazo. Y cuando te topas con la realidad, te topas con un escenario que jamás nadie te advirtió, ni en los libros de texto, ni en las universidades privadas, y mucho menos los empresarios. ¿Cuál es ese, cuál es esa realidad? El único que lo cumple es el TEC. No, tampoco. Sí. No es cierto. Por experiencia te lo digo, no es cierto. Pero sí. No, no es cierto. A los del TEC son a los que menos contratan, es la realidad. ¿Qué es lo que, o sea, y lo he dicho muchas veces, porque yo soy Exatec también, estudié en la prepa del TEC. ¿Qué es lo que pasa con las universidades privadas? Que sales diciendo que van a ser, que van a tener un sueldazo en todas las carreras, y eso no es cierto. Hay ciertas, por ejemplo, en el TEC, las únicas carreras en donde te cumplen lo que te prometen son las de ingenierías, porque el TEC, justamente es un tecnológico, justamente se enfoca muchísimo, una de las carreras que más le celebran son las de ingenierías. Entonces, sí, en el TEC, si eres ingeniero, que tiene ingenierías muy desarrolladas, maravilloso, puede que sí,
Pero si quieres ser abogado, o si estudias humanidades, o si estudias sociales, o si estudias la famosa administración de empresas, eso no es cierto. Si estudias economía, tampoco. No es cierto. Tienes a menos que tu papi sea rico o que tengas contactos. Ese es el otro boleto. O sea, si tienes contactos, no importa de la universidad que saliste. Ahí tienes a Sandra Cuevas, que según ella hizo diplomados en no sé cuántas universidades en el mundo y en realidad era una universidad por calle, ¿no? Porque aquí en la ciudad, como en muchas otras, hay calles que tienen nombres de países. Y ahí la tienes de alcaldesa, deudora, pero alcaldesa. Entonces, aquí, o sea, si tienes los contactos, no importa la universidad en la que estudies, no importa la escuela de la que vengas, vas a ganar buena lana. Y también habrá que preguntarte a cómo y cómo le hiciste. Pero no es una realidad eso de la famosa meritocracia, que por más que estudies y por más que te esfuerces, vas entonces a ser un empresario exitoso en un futuro, cuando seas grande vas a ser astronauta. No, la realidad es muy distinta. Tienes que chingarle mucho y codearte mucho y abrirte paso a veces a punta de lanza. ¿Cuántos empresarios del Consejo Coordinador Empresarial pueden decir eso? Muy pocos. Muchos de los que están ahí heredaron la empresa del abuelo o del papá. Hablan de equidad. ¿Cuántas mujeres empresarias están en el Consejo Coordinador Empresarial? Que me hablen de equidad cuando al menos el 50% sea mujer. Pobrecitos empresarios, piensen en ellos. No estamos peleados con los empresarios, pero hay que bajarlos un poquito de la nube de la humildad en la que ellos viven, de, ay, humildamente concentramos el 80%. Pues cuéntenme, si concentran, o si gracias a ustedes tenemos, o sea, se genera el 80% del PIB, cuéntenme por qué nada más son 2,000 empresas. Cuéntenme por qué intentaban evadir responsabilidades con los trabajadores a través de la mala regulación del outsourcing. Cuéntenme por qué no cada vez más personas entran a ser parte del Consejo Coordinador Empresarial y solamente los concentran los mismos de siempre, pero que nada más van cambiando de cabeza porque ya cambiaron de heredero. Cuéntenme. ¿Las empresas son necesarias? Sí. ¿Son buenas? Sí. Nadie está diciendo que no. Pero luego salen con cada chamacada que han de creer que la juventud de hoy, han de creer que la gente de verdad se compra todas estas victimizaciones que se avientan cuando, ay, es que pobrecitos de nosotros, piensen, durante años fueron la prioridad del gobierno, el empresario. No te vayas a pelear con este empresario porque es el que te va a financiar la campaña. No te pelees con este porque no sé qué. Y si te peleabas, ahí tienes el rompimiento entre Claudio X González y Enrique Peña Nieto. ¿De a cómo le fue? Pues no terminó haciendo Claudio X González una fundación de medios libres para en contra de la corrupción para golpear a Peña. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad quieren venir a ver la cara a la gente? Ni han leído los libros, ni los tienen, pero por aquí leyeron y escucharon el debate en las redes que entonces no, que incluso había libros de hasta el 2014 que estaban haciendo pasar como actuales. ¿Es en serio? ¿Es que es neta? ¿De verdad? Por ejemplo, estaban muy enojados con este libro en particular, pero furiosos con este libro. Furiosísimos, que es Semilla de Palabras, que dice, así cantamos y jugamos en mi pueblo. Furiosos con este libro porque era una discusión entre Pedro y Juan sobre cómo hablaban, qué decían, que quién era el presumido, ¿no? Entre Juan y Pedro le hablaban a Pascasio, ¿se acuerdan? No sé si ustedes llegaron a ver alguno de los debates, que según uno de estos, era el de este libro, en el que hablaba de Pascasio, ¿no? Juan, Pedro, Juan y Pascasio. Y a Pascasio, perdón, le decían que era un presumido y que, o sea, y te intentaban mencionar que en este libro había, pues, un tono clasista, que no sé qué, bien rudo la cosa. Bueno, pues, ¿qué creen? Este libro es del 2014. En el propio debate del frente estaban enojadísimos por los errores del libro de texto.
En realidad solo hay 20 errores reconocibles contra 127 de la administración pasada, donde estaba Emilio Chaufet como secretario de Educación Pública. Y Nuño, por cierto. Cuéntenme, este era uno de los que hacían pasar como actual. Es el 2014. ¿Están muy enojados todavía? Por eso les digo que no se crean todo lo que ven en redes. No se crean todo lo que ven en redes. Ve, ahí está Kenia López Rabadán. Vean nomás. Kenia López Rabadán. El comunismo de López Obrador quiere dividir a los mexicanos. Es un libro del 2014. Así estaba desde el 2014. O sea, quiere decir que, bien menciona Gabriel Guerra en su tuit, ¿eso quiere decir que ya éramos comunistas y no nos habíamos dado cuenta? ¿Será que Enrique Peña Nieto nos engatusó y en realidad era un agente comunista encubierto? Por eso yo estoy muy sorprendida cuando hablan sobre los libros de texto, porque gran parte de lo que están criticando los libros de texto o es un tema ideológico porque no comparten ese tipo de educación, pero curiosamente ya se venía dando educación similar al respecto y están fúricos con lo que pasa. Y entonces, pobrecitos empresarios están muy tristes porque estos libros, maldita maldición, atentan contra ellos. ¿Qué querían? ¿Un capítulo sobre la empresa privada de Iberdrola, como tenían con Calderón? ¿Eso los haría felices? Que desde niños les digamos a nuestras infancias en las escuelas que a lo que deben aspirar es a ser un empresario, cuando en los hechos para hacerlo se necesita mucho más que aspirar a ser un empresario y ellos lo deberían de saber, pero como muchos terminaron heredando la plaza, pues cuéntenme cómo les va. Y hay una diferencia abismal entre los que heredan, porque tampoco sería justo decir que todos los que heredan están mal. Hay quienes heredan que se lo han ganado y que lo han modernizado y que le han chingado y que también han hecho su parte, que han contribuido, pero tampoco son todos. Entonces, pobrecitos empresarios salieron a quejarse de los libros de texto, oiga usted. Qué desconsiderados somos. Piensen en los empresarios antes de pensar, o sea, en los empresarios que concentran, sí, el 80% del PIB y lo que tú quieras, pero que representarían no más del 10% de la población. Sí, pensemos en el 10% de la población en la educación gratuita y pública. Qué congruente suena, ¿no? Pensar en las minorías que ni siquiera van a escuelas públicas, pensemos en ellos primero. Y después pensemos en el 90% de la población que va a utilizar estos libros de texto. No, hombre. No, hombre. Unos genios.